Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera clase de la materia Matemáticas Básicas. Bien, para esta materia vamos a estar trabajando algunos temas por semana, que voy a estar dividiendo en dos clases grabadas para que sea mucho más fácil la comprensión de cada tema que abordemos. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a empezar con la clase grabada de esta primera parte que vamos a ver ahorita sobre el tema de conjuntos. ¿Ok? Sobre este tema estaremos revisando primero cuál es la definición de conjuntos, ¿sí? También revisaremos la simbología que se utiliza para poder entender un poquito más. De repente nos pasa, ¿no? Cuando vemos algunas expresiones o algunos símbolos que no entendemos en ecuaciones o en algún conjunto numérico y decimos, ¿qué es esto, no? Nos da miedo hasta a veces como en tratar de entenderle y la realidad es que es muy sencillo. ¿Sale? Lo vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, como primera clase para que ustedes puedan entender lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sale? Bueno, en la segunda parte grabada, ¿ok? Ahí estaremos viendo un poquito de los conjuntos por extensión y por comprensión, que es una forma de poder entender cómo agrupamos ciertos números. ¿Sale? Y también poder leer precisamente qué significan esos agrupamientos. Pero bueno. Les decía, pareciera que es algo complicado. Al principio, cuando nos toca ver esto, o me tocó a mí verlo en la universidad también, pues los profesores se ponían a hacer todas las anotaciones, ¿no? De números, de datos, de ecuaciones, del tema que estuviera yo viendo. Y al no tener una comprensión básica de estos conceptos, pues la verdad es que yo me quedaba pues paralizado y se me hacía muy complicado el poder entenderlo. Pero afortunadamente en este plan de estudios que tenemos en VC, ustedes van a hacerlos, eh, van a ser llevados paso a paso en este proceso para que ustedes sea muy sencillo el poder comprender esta información matemática, que siempre que escuchamos este término de matemáticas, ¿sí? Nos viene a la cabeza un bloqueo total, ¿no? A algunos sí les gustan mucho las matemáticas, pero bueno, algunos o la mayoría, me incluyo, me pasaba a mí, también no es algo que me fascine como materia, ¿no? Pero se van a dar cuenta que pues es muy funcional entender estos conceptos básicos y de aquí partimos que la matemática, algo que tiene muy padre es que no importa en qué país, no importa en qué lugar, las matemáticas siempre te van a dar un dato que a todo mundo le va a salir lo mismo. Es decir, no es que sea algo subjetivo, algo que yo piense, algo que yo sienta, sino que es algo que te va a dar, es una data que ya está hecha, no hay más, y ese es el resultado que siempre vamos a tener, ¿no? Entonces, solo hay que encontrar muy bien la resolución de ese dato. Y eso es importante porque de ahí podemos partir a hacer un mejor análisis. A veces pensamos que las matemáticas son innecesarias en nuestra vida. Dices, bueno, pero si yo no voy a ser ingeniero, porque tengo que ver matemáticas. Y la realidad es que no importa tu formación que tengas, ¿sale? Las matemáticas te ayudan a ser más analítico ante la situación, ante las problemáticas, ante todo lo que vivimos día a día. Entonces, sin más, voy a presentarles un video que está en YouTube muy interesante para poder entender primero qué son los conjuntos. ¿Ok? Después pasaremos a ver la simbología. Como les decía, esto es lo primero que vamos a ver en la parte uno de esta grabación de esta semana. ¿Sale? Pues bienvenidos a esta materia. Digo, por si no me conocían, eh, soy el profesor César Arenales y bueno, pues estaré con ustedes en esta materia a partir de este momento. Pues muchísimas gracias por ver este video. Y en verdad, cualquier duda, comentario, no se les olvide, vamos a tener nuestras sesiones en vivo. Entonces, aprovechen mucho esta información previa que van a tener de los temas para que cuando lleguemos a la clase en vivo puedan ahí externar todas sus dudas, sus comentarios, puedan participar de lo que vayamos viendo ya más a detalle para poder avanzar más rápido en este plan de estudios. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a este primer tema. Como les decía, es un video que está en YouTube, muy interesante, por cierto. Y bueno, después regresaremos al contenido que vamos a estar abordando posteriormente en la plataforma. ¿Sale? Bueno, ¿cómo lo van a encontrar en YouTube? Sí, tal cual. Lo voy a abrir y así dice, ¿qué son conjuntos? ¿No? Así se llama, así lo van a poder encontrar en YouTube. Lo voy a poner en pantalla completa.
Vamos a escucharlo y regresamos para hablar al respecto del tema. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y pues primero que todo vamos a tratar de hablar de qué es un conjunto. Un conjunto es un grupo de objetos. A esos objetos agrupados generalmente a cada uno se le llama elemento. Estos elementos comparten entre sí características o propiedades semejantes. Por ejemplo, un conjunto generalmente se denota con una letra mayúscula. Por ejemplo, yo voy a decir el conjunto de mis marcadores. Entonces, yo podría decir M es el conjunto de mis marcadores. Generalmente uno los escribe o si los va a dibujar o si los va a escribir. Muchas veces uno los escribe en un circulito o en una elipse, no importa. Como es el conjunto de mis marcadores, yo podría decir que el conjunto de mis marcadores son estos dos, ¿sí? Porque son los dos marcadores que yo siempre utilizo. Pero como un conjunto puede estar conformado por lo que sea, lo importante es que sean objetos que comparten características semejantes. Aquí pues vamos a dar varios ejemplos. Por ejemplo, yo podría decir el conjunto F, que sería el conjunto de las figuras geométricas y yo lo podría dibujar de esta forma. Entonces la F y reúno en el conjunto las figuras geométricas. En este caso vamos a colocar el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y bueno, podrían haber muchas más figuras, pero en este caso ese es un conjunto, el conjunto de las figuras geométricas. En este caso cada una de esas figuras, por ejemplo el círculo o el cuadrado o el triángulo o el rectángulo, esos son elementos del conjunto de figuras geométricas. Otro conjunto, por ejemplo, el conjunto de las vocales. Entonces, por ejemplo, como se llaman vocales, pues voy a denotarlo con la letra V mayúscula. ¿Y cuáles serían los elementos? La A, la E, la I, la O y la U. Y pues cada una de las vocales sería un elemento del conjunto de las vocales. Ahora vamos a hablar de algo que es la pertenencia, ¿sí? De esto lo vamos a hablar mucho en los conjuntos, ¿sí? De la palabra pertenece, que en conjuntos se simboliza así, más o menos como estilo de una E. Algunos la hacen un poquito más cortica, por ejemplo, como algo así. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a escribir el conjunto de las vocales. Entonces, yo por aquí podría decir la vocal A pertenece al conjunto V, o sea, al conjunto de las vocales. Y lo mismo podría hacer con las demás vocales. Entonces, la E pertenece al conjunto de las vocales, la I pertenece a las vocales y lo mismo la O y la U. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿será que la B pertenece al conjunto de las vocales? No pertenece a este conjunto. ¿Por qué? Porque no es una vocal. Entonces, ¿cómo escribiríamos? Escribimos el símbolo pertenece tachado. ¿Esto cómo se lee? El elemento B no pertenece a las vocales. Algo que debemos aclarar es que para los conjuntos no hay necesidad de un orden específico. Si ustedes observan, yo antes había colocado A, E, I o U en un orden diferente. En este caso, a propósito, lo coloqué así, A, E, I o U, porque no importa el orden, lo importante es que cada uno de estos elementos pertenece a ese conjunto y yo los puedo agrupar de la forma que desee. Ahora vamos a realizar un último ejemplo para aclarar lo siguiente. Aquí tenemos todas estas figuras geométricas y ustedes las podrían agrupar como quisieran. Por ejemplo, alguien podría decir, ay, yo quiero agrupar las figuras de color verde. Entonces colocaríamos nuestro conjunto figuras de color verde, que la vamos a denotar con la letra V, en este caso sería V de verde, pero otra persona podría decir, no, yo quiero hacer un grupo de los círculos, entonces ya llamaríamos a este conjunto el conjunto C, en este caso, por denotarlo que sea el conjunto de los círculos, y con este ejemplo que les quiero aclarar, que miren que hay una figura que es el círculo verde que puede pertenecer a dos conjuntos o si queremos puede pertenecer a muchos más conjuntos. Algunas veces cuando un elemento pertenece a dos conjuntos se realiza lo siguiente que se llama la intersección, que de eso vamos a hablar más adelante, que es colocar los círculos de esta forma y como el círculo verde pertenece a los dos, lo colocamos en este lugar. En este caso las otras figuras que no elegimos pues podremos decir que no pertenecen a ninguno de los conjuntos. Y por ejemplo podemos decir que este rectángulo no pertenece
al conjunto de las figuras verdes y tampoco pertenece al conjunto de los círculos. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a realizar en los siguientes videos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conjuntos disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Listo, la verdad es que qué interesante, si se pueden dar cuenta, y la verdad es que vamos a darle un like Los invito a que se suscriban, a comenten. este video de este profesor, muy bueno, creo que muy sencillo la explicación y el material que utiliza, ¿no? Para esta parte gráfica, verdad, muy interesante. Entonces vamos a darle aquí, ay, perdón, no lo puedo ver, darle, vamos a darle, perdón, ya me salí, pero bueno, ahorita vamos a darle un like para que podamos también tener ahí más información de este profesor. Que bueno, como tal, en la referencia que nos da de conjuntos, podemos entender, ¿no? Que tenemos una cantidad de datos, ¿no? Pueden ser objetos, pueden ser números, pueden ser letras, y en su totalidad te van a formar un conjunto. ¿Sí? Y entonces ese conjunto lo vamos a poder referenciar para no hablar de todos los datos que vienen en este conjunto en una letra. Normalmente la ponemos ahí una letra mayúscula, como por ejemplo decían vocales, pues una V. Y todo lo que está en la V es el conjunto de V, ¿no? Las vocales. O lo que queramos poner en ese conjunto de objetos o datos o números, ¿sale? Y esto nos ayuda a poder tener una referencia mucho más grande de información de datos que son eh, varios de ellos y que nos permite analizarlos no de manera individual, sino en su conjunto, y eso facilita mucho el manejo de información. Bueno, vamos a ver ahora esta información que también ya del tema como tal de la unidad uno de esta materia de matemáticas básicas. Así se define como conjuntos y tal cual como lo vimos en el video, ¿sí? Aquí, bueno, lo vamos sobre todo por lo que vamos a estar viendo, matemáticas, vamos a hablar siempre o normalmente de letras, números, perdón, y los vamos a definir como son números con colecciones ordenadas de números que comparten características o propiedades en común. También así lo decían en el video, ¿no? Tienen que ser en común estos datos. Aquí vamos a hablar de números. Los conjuntos numéricos más comunes son esto es importante para que ustedes lo vayan entendiendo, tenemos números naturales, números enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. ¿Cuáles son cada uno de estos? Bien, esto es importante porque aquí empezamos, de aquí partimos para poder entender cuáles son estos números que vamos a poder encontrar en conjuntos. Ahorita en el ejemplo del video vimos solamente letras, ¿no? Pero aquí vamos a especificar en el tema de números. Ahora, tenemos los números naturales. Los números naturales son los que utilizamos para contar, como el uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Sale? Los números que ustedes ya conocen que pueden estar agrupados, ¿sí? A lo mejor tenemos un grupo del 1 al 5, ¿ok? O tenemos números pares, que ahorita vamos a ver cuáles son, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, o números impares, 1, 3, 5, 7, etcétera, ¿sale? Y hasta no sé, 4, 5 datos, o 10, o 20, o 1000, son los que vamos a agrupar, ¿ok? Pero bueno, ahorita solamente para entender los conceptos que son los naturales, son los números que utilizamos para contar. Los números enteros, ¿ok? Aquí son también números naturales que tenemos, pero fíjense muy bien, incluimos también el cero y los números negativos, ¿ok? Esa es la diferencia con los números naturales. Los números naturales solamente contamos del uno en adelante, ¿vale? Eh, y en el caso de los enteros, no contamos, por ejemplo, medios, ¿no? O punto 5, punto 3 o punto 2, sino números enteros tal cual. Pero también utilizamos el cero y los números negativos, -1, -2, -3, -10, -1000, etcétera. ¿Sale? Y otro concepto que tenemos son los racionales. Son aquellos que pueden expresarse como una fracción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, etcétera, ¿no?
pero lo hacemos en forma de fracción, ¿sí? Y siempre van a ser enteros, ¿no? Eh, es decir, no vamos a tener ni cero, ni... Bueno, en este caso aquí importante, no vamos a tener el cero porque dices, bueno, si entero dices que está el cero, porque aquí no. Bueno, para las fracciones no los ocupamos de esta forma, ¿ok? Ahí no se ocupan de esta manera. Por eso solamente es la excepción. Ok, en los irracionales son los números que no se pueden expresar como fracción, ¿sí? Pero también igual se utilizan como una referencia, por ejemplo, el número pi, ¿no? Que es 3.1416 o la raíz cuadrada, ¿ok? Que estos nos ocupan en ese sentido dentro de una fracción. Tenemos también, vamos a ver un poquito más abajo, los números reales. Y aquí ya es la unión de los números racionales, ¿sale? Que decíamos que eran las fracciones, y los irracionales. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver como ya esta combinación de fracciones y de números irracionales con pi, con raíz cuadrada, etcétera. Y es donde decimos, wow, aquí qué hago, ¿no? ¿O esto qué significa? Ok, primero entender esto, esta referencia, y después vamos, ya cuando lo veamos plasmado, ¿sí? En una ecuación, en una operación matemática básica, lo van a entender, ¿sale? Y tenemos también los complejos, que incluyen los números reales y los números imaginarios, que involucran, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, ¿no? Estos conjuntos numéricos son fundamentales en matemáticas y se utilizan para representar y resolver una amplia variedad de problemas. Como les mencionaba en un principio, eh, el poder estudiar matemáticas no es porque lo vayas a ocupar o específicamente para una profesión, ¿sí? Sino porque en toda nuestra vida los tenemos que utilizar, ¿sí? Los datos, los números, pero también para ser más analíticos al momento de racionalizar sobre una situación, un problema al que sea. No hablemos de problemas matemáticos, un problema al que sea. ¿Sí? Un problema de la vida, ¿no? En donde tengas que analizar la situación y entender muy bien. Para eso te sirven las matemáticas, ¿sale? Agilizan tu mente para racionalizar muchas cosas. Entonces, es en verdad muy interesante cómo las matemáticas son fundamentales para cualquier ser humano, ¿ok? Bueno, como tal, pues yo también soy administrador industrial y pues en mi vida siempre ocupo en mi actual profesión, no solo como docente, también en el trabajo actual que tengo, en mi día a día tengo que estar utilizando matemáticas, ¿sale? Pero bueno, ahora les mencionaba que voy a grabar en dos partes la clase del día de hoy. En esta primera parte ya vimos la definición de qué son los conjuntos, que en resumen, y así como lo vimos en el video, vamos a tener ahí una serie de datos semejantes. Aquí hablamos de los números, ya vimos cuál es la clasificación de estos conjuntos numéricos que existen, ¿sale? Y ahora vamos a pasar a la notación y simbología. En el video vieron un símbolo, ¿no? Donde decía pertenece a y era como una letra E, ¿no? Curveadita. Entonces, esos tipos de símbolos los vamos a encontrar constantemente en problemas matemáticos, pero tienen una razón, es una forma de interpretar, porque tú no puedes escribir todo lo que quieras mm, representar matemáticamente, ¿sí? Y leerlo tal cual, sino más bien lo vas a ocupar con ciertos símbolos, ¿vale? Por eso se utilizan. Bueno, entonces, para este tema dentro de conjuntos, hablando de notación y simbología, fíjense muy bien. Los conjuntos de números en matemáticas se representan y simbolizan de diferente manera. ¿Ok? Se utilizan, por ejemplo, letras mayúsculas para denotar los conjuntos, como decíamos hace ratito. Si hablábamos de vocales, vamos a ocupar la V mayúscula. ¿Sale? Si hablábamos de figuras geométricas, la F mayúscula. ¿Ok? Y entonces, aquí se utilizan, por ejemplo, el A, B, C, D, las letras del alfabeto. ¿Sale? Ahora, tenemos otro símbolo, que es el de las llaves. Y aquí en el símbolo de las llaves se utiliza para indicar los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el video, ¿no? Tenemos las vocales y entre llavecitas vamos a poner las vocales que son A, E, I, O, U, ¿sí? Entonces se cierra la llavecita y ese es el conjunto.
representado por una letra, la V, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven las llavecitas, para agrupar el conjunto. También se usan símbolos específicos para representar relaciones entre conjuntos. Aquí está el que les decía que era la E curveadita, ¿ok? Tenemos otra figura como una herradura, etcétera, ¿sí? Y hay otras de operaciones como una U mayúscula o una U al revés, etcétera. Vamos a irlas viendo aquí y qué representa cada una, ¿de acuerdo? Bueno, la notación de conjuntos la vamos a poner en letras mayúsculas como dijimos, ¿no? Y se utilizan las letras como la A, B, C para decirlo, ya lo explicaba ahorita. Las llaves van a agrupar, ¿sí? Los datos, ¿no? Que están por separado. Y eso es importante, ¿no? Los elementos de un conjunto se escriben dentro de las llaves separados por comas, ¿sí? Si yo ponía aquí las vocales, ¿no? La V es igual, abrimos la llave, A, coma, E, coma, I, coma, O, coma, U, ¿sí? Siempre van a ir separados por comas. Entonces aquí te ponen el ejemplo, ¿no? Si este grupo hablamos que tenemos tres datos de números, hablando otra vez de la referencia que teníamos aquí arriba, de los números naturales, tenemos del 1 al 3, ¿no? Entonces tenemos aquí un conjunto de números naturales, ¿ok? Ahí ya me pasé un poquito. Y entonces aquí los tenemos agrupados del 1 al 3, ¿no? Bueno, el símbolo de la E significa pertenece a, ¿sí? O bueno, aquí hace la referencia de pertenencia. El símbolo significa pertenece a, por ejemplo, 2 pertenece a, ¿sí? Se lee como 2 pertenece al conjunto de A, ¿ok? Si aquí tuviéramos como referencia A es igual, ¿sí? 1, 2, 3, entonces estamos diciendo que 2 pertenece a A, ¿ok? Por eso es que así como se leería esta referencia. Ujú. Ahora, este otro símbolo se llama subconjunto, ¿ok? Eh, y de todos modos, no se preocupen, vamos a ver otro video que está muy interesante y que habla del tema de esta simbología. El símbolo C significa es subconjunto de, por ejemplo, B es subconjunto de A, ¿sí? Significa que el conjunto B es un subconjunto del conjunto A. Parece un poquito complicado, ahorita lo vamos a ver de manera gráfica en el video que les voy a mostrar, ¿sí? Y así tenemos también otras referencias como el de unión. El símbolo U representa la unión de dos conjuntos. A lo mejor tenemos el conjunto A, que van a ser el 1, 2, van a ser números pares, 2, 4, 6, ¿sí? Y lo tenemos el conjunto B, ¿sí? Que van a ser los números impares, 1, 3 y 5. La unión de ambos lo vamos a hacer con este símbolo, ¿sí? Por ejemplo, la unión de B es la unión de A y B, la sumatoria, ¿sí? Y si yo con este ejemplo que les ponía de estoy uniendo números pares con los impares, el pares son 2, 4, 6, hasta ahí, ¿no? Y de impares 1, 3, 5. Si los uno, el total de datos que tendría yo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillito, pero así es como lo podríamos interpretar, ¿sale? Como les decía, no se preocupen, vamos a ver este video. También está muy interesante de manera gráfica para que lo puedan entender mejor esta parte de simbología. Tenemos el de intersección, el símbolo que es como una N o como una U al revés. Representa la intersección de dos conjuntos que contienen solo los elementos comunes a ambos conjuntos. Por ejemplo, A, ¿sí? Intersección es la intersección de A y B. Tenemos otro que es el conjunto vacío, que es como un círculo con una línea al revés, ¿no? El conjunto vacío es un conjunto que no contiene ningún elemento y se representa con el símbolo, ¿sí? Como en este circulito, ¿no? Por ejemplo, A es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Este es el conjunto de A, ¿sale? Eh, Elemento 3 en A, ¿no? Vamos a ver, 3 pertenece a A, como aquí lo vemos, ¿no? Este es el conjunto, aquí está el 3 y sí pertenece al conjunto A. Así se interpreta. Conjunto B, ¿sí? Vamos a verlo aquí. El conjunto B es igual a 1, 3, 5. Y B, ¿sale?
Este símbolo, recuerden, aquí lo tenemos, ¿sale? Es el subconjunto. Ok, vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Y B es el subconjunto de A. Ok, entonces unión de A y B, podemos ponerlo así. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya lo tenemos aquí arriba, que A es igual a uno, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y el subconjunto es uno, 3, 5. Entonces, la unión de estos, del conjunto con el subconjunto, me va a dar esta referencia, ¿sale? Entonces, pero bueno, vamos a verlo más a detalle ahorita en el video para que quede más claro, ¿sí? Y bueno, todas estas referencias lo vamos a ver más adelante en la clase en vivo. Ahorita les voy a mostrar el video para que podamos avanzar y quede todavía mucho más claro estas referencias. Vamos a ver el video y regreso con ustedes. A ver, aquí está. Voy a ponerlo y lo mismo. Aquí está. Igual lo van a encontrar como simbología en conjuntos y símbolos usados en conjuntos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero. Perdón, hay comerciales a veces cuando tenemos el YouTube de esta forma. Wix, ¿Sale? una única plataforma para todo tipo de sitios A ver, web vamos a y quitar además ahorita el para crear comercial sin límite. y listo, vamos a verlo. A continuación se van a explicar símbolos importantes en el área de conjuntos. El primero de ellos es una línea vertical, la cual se lee como tal que. El segundo es una especie de E o una C con una línea horizontal. El medio se lee como pertenece. Este mismo símbolo, cuando tiene una línea atravesada o inclinada, significa lo contrario, es decir, se lee como no pertenece. Otro símbolo muy conocido, las líneas horizontales paralelas, significa igual. Y obviamente también cuando la cruza una línea inclinada es lo contrario de igual o simplemente desigual, también se puede leer. El símbolo de llaves representa o se lee como conjunto. A un cero con una línea inclinada cruzándolo se lee como conjunto vacío y a una especie de curvita como negación. El siguiente símbolo se lee como mayor que. Sin embargo, recomiendo identificar que este símbolo es una especie de abertura. Entonces, como la parte mayor de la abertura se encuentra en este caso al inicio, entonces se lee mayor que. En el segundo símbolo se aprecia que empezamos con apenas el inicio de la abertura. Entonces es menor. Y bueno, es una sugerencia que doy para no tenerse que memorizar y evitar errores o que se confundan. A estos símbolos se les agrega una línea y ahora se lee como mayor o igual que. Al símbolo menor se le agrega la línea y también se lee como menor o igual que. Cuando se tienen tres puntos de manera horizontal, se lee como una continuación o así se va a continuar el conjunto en este caso. Cuando se tiene a un arco de esta forma, se lee como intersección de conjuntos. A un arco con una concavidad positiva o mirando hacia arriba, se lee unión de conjuntos. A un arco horizontalmente, se lee como subconjunto o contiene. Y una especie de gorro en esta posición se lee como I y una especie de V se lee como O. Cuando se tiene a una flecha se lee como entonces, a una doble flecha sí y solo sí, a la letra U conjunto universo, a una letra que represente a algún conjunto con una comita aquí en esta parte superior o prima, como se le quiera llamar, se lee complemento del conjunto, en este caso A. Y aún es E invertida, se lee como existe. Si entendiste la explicación de este video, a continuación se... Perdóname, estaba hablando sin estaba en mute. Pero bueno, ese es un ejemplo de los que ahorita ya vimos.
Vamos a ver cómo se aplican de manera general en el otro video que también aquí vamos a revisar. Igual vamos a darle un like porque pues son las explicaciones más fáciles o sencillas que podemos encontrar hoy que tenemos esta forma de ver también con algunos profesores, ¿no? Que tenemos aquí disponibles para ver sus videos y pues bueno, que sea mucho más sencillo y aparte de manera muy gráfica, ¿no? La explicación. Bueno, ok, a ver, permítanme, voy a ir revisando. Aquí está, voy a proyectar con el audio para que podamos ver, ¿no? Igual, aquí lo vamos a poner como símbolos usados en conjuntos, como lo vamos a poder ya en los ejemplos que yo le estaba dando, ¿no? Como también lo podemos ver de manera más gráfica. Ahorita regresamos a ¿Qué hablar tal al amigos? respecto. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora veremos cuáles son los símbolos utilizados en conjuntos y su significado. Y pues de una vez empezamos con el primero de los símbolos, que es uno de los más usados en conjuntos, que es este símbolo que se lee pertenece a, o también se puede leer está en, o también se puede leer es elemento de. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, podemos decir, por ejemplo, que el elemento 1 pertenece al conjunto. Bueno, discúlpenme ese pertenece tan feo. O por ejemplo, que el elemento 4 también pertenece al conjunto A. O por ejemplo, que el número 20. El número 20 ya no pertenece, miren que esto se lee está en. 1 está en el conjunto A. O 1 es elemento de el conjunto A, ¿sí? Pero el más usado es pertenece a. También podemos decir que el 20 ya no está en este conjunto, entonces se diría pertenece, pero como no pertenece, entonces digámoslo así que se tacha y ya podremos decir que 20 no pertenece al conjunto A. Y vamos ahora con el segundo símbolo, que es este. Puede escribirse de las dos formas, o dos puntos o una línea vertical, y eso significa tales que o para los cuales. Este símbolo es muy usado para escribir, es lo más usado en matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí escribí un conjunto que se escribe por comprensión, ¿sí? Eso ya lo vimos de pronto en el video anterior. Y aquí se leería, el conjunto A es el de las X tales que X es un animal, o podríamos decir los elementos tales que cada elemento es un animal, ¿sí? Entonces ya entraríamos a escribir este conjunto que sería el conjunto de todos los animales. Pero entonces este símbolo se lee tales que, o también aquí se podría escribir en lugar de la línea vertical, dos puntos. Se escribe uno de los dos, pero generalmente se escribe el segundo y se puede decir tales que o para los cuales, los X para los cuales X es un animal, pero el más usado también es tales que. El siguiente símbolo es este que simboliza pues obviamente el conjunto vacío. Se puede escribir también de cualquiera de las dos formas o las llaves abiertas y cerradas de una vez sin ningún elemento. Como no tiene ningún elemento pues es porque no hay elementos, o sea es el conjunto vacío. O también se puede simbolizar de esta forma, ¿sí? Este símbolo quiere decir el conjunto vacío. El siguiente símbolo que es este y se leería subconjunto de. Vamos con el ejemplo. Para esto tenemos que hablar de dos conjuntos. En este caso, para el ejemplo voy a utilizar el conjunto A que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto B que está formado solamente por los elementos 3 y 4. Miren que el conjunto B es más pequeño que el A y podríamos decir que este conjunto está dentro de este conjunto, ¿sí? Porque son solamente dos elementos de este conjunto. Entonces, podríamos decir que el conjunto B es subconjunto del conjunto A, ¿sí? O el conjunto B está contenido en el conjunto A, ¿sí? Cuando todos los elementos del primero están dentro de, en este caso, el segundo. Y vamos ahora con otros símbolos que también son muy usados, pero ya para comparar ciertas características o conjuntos. Primer símbolo o estilo de una U sin colita, simplemente así, y se lee unión. Esto es para indicar ya operaciones entre conjuntos. Aquí coloqué dos conjuntos, el conjunto A conformado por los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B conformado por los elementos 2, 4 y 6. De esto voy a hacer este solo ejemplo sencillo, pero
vamos a profundizar más adelante. ¿Qué es la unión? La unión son todos los elementos, se escribe generalmente así, el conjunto A unido con el conjunto B, son todos los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles elementos pertenecen a alguno de los conjuntos? El elemento 1, 2, 3, 4, 6 y 8. ¿Por qué son estos elementos? Pues porque estos números pertenecen a alguno de los dos conjuntos. Ahora, este simbolito que simboliza la intersección, se escribiría de esta forma: el conjunto A intersectado con el conjunto B, que son todos los elementos que están en los dos conjuntos. Por ejemplo, en este caso, el número 2 y el número 4, que son los únicos elementos que están en los dos conjuntos. Eso sería la intersección. Estos símbolos que, bueno, ya ustedes creo que los han visto. Mayor que sirve para comparar, por ejemplo, 5 mayor que 3. Acordémonos que yo siempre he dicho que esto es como una boca y la boca siempre se come al mayor. 5 es mayor, por eso se la come. Y este sería menor que, por ejemplo, 7 menor que 20. ¿Sí? Miren que nuevamente la boca se come al mayor. Como tenemos que leer primero aquí este, que se lo comió la boca, este es mayor, 5 mayor que 3. Como la boca se está comiendo al otro, quiere decir que este es menor, 7 menor que 20. Y por último, estos dos símbolos, que son el símbolo I y el símbolo O. Esos se utilizan mucho para la unión y la intersección porque a veces se dice que los elementos que pertenecen al conjunto A unión B son los que pertenecen a A o pertenecen a B. Y para la intersección son los elementos que pertenecen a A y a B. Y estos son los símbolos más utilizados en conjuntos, de los cuales vamos a tener que hablar en los siguientes videos. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica, pues porque eso lo vamos a hacer en los siguientes videos. Listo, muy bien. Ahora sí vamos a darle un like aquí. Estos videos tan buenos de este profesor. Digo, también del otro que vimos al principio de la explicación, pero con base a lo que yo les explicaba también, ¿no? De una manera más conversada. Aquí lo podemos ver de una manera más visual. Sobre todo por si ustedes son más visuales que auditivos, ¿no? Estoy ocupando las dos herramientas. Pero bueno, prácticamente con esto, digo, igual y la información que van a ver en la plataforma, que es la que estábamos revisando, pues va a quedar mucho más clara, ¿sale? Les mencionaba también que vamos a dividirlo en dos partes. Digo, ahorita ya terminamos de ver la parte de simbología, ¿no? Y vamos a ver también ahora parte de conjuntos por extensión y comprensión en la segunda parte de esta clase grabada, ¿sale? Pues por mi parte ha sido todo en esta primera sección y bueno, pues continuamos con la segunda parte. Muchas gracias y nos vemos también en la clase en vivo.